Saludos estudiantes de orientación universitaria. Esta semana continuamos trabajando con la unidad 4, titulada Desarrollo Humano y Académico, con el tema Hábito de Estudio. El objetivo de esta unidad es que al finalizar los estudiantes serán capaces de aplicar técnicas y métodos de estudio como herramientas necesarias para lograr un buen desempeño en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, aprender a aprender. Hábitos y técnicas de estudio. Bien, empezaremos explicando el concepto de hábito. El hábito es cualquier acto adquirido por la experiencia y realizado regular y automáticamente. También se puede decir que es una práctica o costumbre que realizas con frecuencia. Se llaman hábitos de estudio a aquellas conductas que los estudiantes practican regularmente para incorporar saberes a su estructura cognitiva. Es importante aclarar que estos hábitos pueden ser buenos o malos, y las consecuencias de los mismos van a depender de estos. Es decir, si los hábitos son buenos, pues las consecuencias o los resultados van a ser positivos, y si son malos, pues los resultados van a ser negativos. ¿Cómo hacer un hábito de estudio? Bueno, para hacer un hábito de estudio hay que tomar en cuenta estos tres aspectos. Primero, organizar tu tiempo. Segundo, priorizar las actividades que realizas. Y por último, tener una meta. ¿Cómo organizar tu tiempo? Bueno, partiendo de que debes de analizar por una semana el tiempo que le dedicas a cada actividad que realizas, como tomar clases, trabajar, divertirte, entre otras actividades. Bien, para analizar la distribución del tiempo a lo largo de una semana, lo que se debe de hacer es lo siguiente. Tenemos este recuadro de una persona X, donde están distribuidas las horas del día con sus respectivas actividades. Si observamos, ahí tenemos las actividades y tenemos todos los días de la semana, desde el lunes hasta el domingo, porque se deben de analizar los 7 días de la semana. Dentro de las actividades que se van a analizar para ver la distribución del tiempo, pues está dormir, está comidas, trabajo, estudio, deporte, distracción, ocio, acciones necesarias y tiempo malgastado. Y luego tenemos el total de horas al día durante la semana. Ahora bien, si observamos el lunes, tenemos 7 horas que la persona durmió ese día, 2 horas que le dedicó a las comidas, 9 horas al trabajo, 3 horas al estudio y 1 hora de distracción, ocio, acciones necesarias 2 horas. Por lo tanto, si pueden observar, en deporte no le dedicó ninguna hora, y el total de horas de esas actividades le da 24, es decir, no tiene ningún tiempo libre o disponible. Ese patrón se repite hasta los jueves. El viernes esta persona duerme un poco más, duerme 10 horas, solo le dedica a la comida 2 horas, 9 horas de trabajo, 2 horas de estudio. Al deporte tampoco le dedica ningún tiempo, a la distracción ocio 1 hora y acciones necesarias 2 horas. También le da un total de 24 horas. Ahora bien, si observamos el sábado y el domingo, que es el fin de semana, podemos notar que esta persona tiene otra distribución diferente. El sábado tiene 10 horas para dormir, 2 horas y media para las comidas, no trabaja ese día, tiene 4 horas para el estudio, para la distracción ocio 3 horas, para las acciones necesarias 2 horas y tiempo malgastado 2 horas y media. Ahora, sí podemos ver que en deporte tampoco le dedicó ningún tiempo. Sumando las actividades, las horas de las actividades de dormir, comidas, trabajo, estudio, deporte, distracción, ocio y acciones necesarias, eso le da un total para el sábado de 21 horas y media. Ahora bien, si pueden observar, en tiempo malgastado tiene 2 horas con 30 minutos. Es decir, ¿cómo ustedes obtienen ese tiempo malgastado? Son las horas que faltan para llegar a 24 horas, que es el total de horas que tiene un día.
Si observamos el domingo esta persona duerme 7 horas, 2 horas y media para las comidas. Para el trabajo y el estudio no le dedica ninguna hora. Para el deporte, 3 horas. Para distracción, 3 horas. Para acciones necesarias tiene 4 horas. Eso le da un total de 20 horas con 30 minutos. Por lo que tiene tiempo malgastado de 3 horas y media. Entonces, esto es lo que una persona tiene que hacer para saber cómo está distribuyendo las horas del día para luego ubicar un horario donde le sea factible estudiar. Y con esta parte de estudio nos referimos al espacio que todo estudiante tiene que dejar para repasar y hacer tareas. Ahora lo que buscamos es que la persona cree en su propio horario. Cada estudiante cree su propio horario tomando en cuenta que debe de priorizar las actividades vitales como comer, dormir, la higiene, trabajar y la distracción. Como pueden ver, distraerse es una actividad vital. También debe de establecer una meta a lo largo, mediano y corto plazo. Y trabajar en un proyecto de vida de 3 a 5 años. O sea, hacer una proyección de qué espera, de qué busca, dónde va a estar dentro de ese periodo de tiempo. Bien, entonces vamos a trabajar con esta parte. Lo que buscamos es que cada estudiante haga su propio horario para que pueda analizar cómo está distribuyendo su tiempo en las actividades vitales. Como pueden ver, tenemos aquí un recuadro que es el que cada estudiante tiene en el manual de la asignatura y lo puedes realizar ahí mismo. Tenemos todos los días de la semana, desde el lunes al domingo, y las actividades que mencionamos anteriormente: dormir, comidas, trabajo, estudio, deportes, distracción, ocio, acciones necesarias y al final total de horas que también va a dar con el tiempo malgastado. Bien, entonces vamos a explicarlo. Vamos a suponer que un estudiante está haciendo su horario empezando por el lunes. Suponiendo que esta persona durmió el lunes 7 horas, de comidas dedicó 2 horas, al trabajo le dedicó 4 horas, al estudio 3 horas, al deporte 1 hora, a la distracción ocio 1 hora y acciones necesarias 2 horas. Sumando todo esto nos da un total de 20 horas. Por lo tanto, como sabemos que el día tiene 24 horas, hay 4 horas ahí que el estudiante no la dedicó a hacer ninguna actividad. Por lo tanto, es un tiempo malgastado y se debe de colocar ahí el tiempo malgastado de ese día, que fue de 4 horas. Voy a aclarar de que en la parte de distracción ocio, el estudiante debe de colocar ahí lo que hace para distraerse, desde escuchar música, chatear, ver televisión, ver un programa fijo, ya sea una película o una serie. Y en acciones necesarias va a colocar ahí todas las acciones que realiza diariamente o semanalmente que no puede dejar de hacer. Ven. Entonces, como pueden ver ahí, tenemos el ejemplo del lunes. ¿Qué debe de hacer el estudiante? Ir llenando día por día hasta el domingo, completar el domingo, para saber de manera exacta a qué le dedica el tiempo durante una semana. Ahora, sabemos también que hay actividades que son esporádicas, que no son un hábito o una costumbre de la persona hacerlas semanalmente. Por ejemplo, puede darse que un sábado o un domingo, quizá de esa semana que usted está analizando, fue a un viaje, fue a la playa o fue a alguna fiesta, pero si no es costumbre de realizarlo semanalmente, estas actividades se deben de excluir porque es algo esporádico. Bien, después que el estudiante ha hecho lo que su horario se ha verificado, debe de tomar un tiempo, digamos 1 hora a la semana. Con esto yo creo que es suficiente si lo sabe administrar. 1 hora a la semana para dedicarla al estudio y al repaso. Vamos a suponer que un estudiante está llevando estas 4 asignaturas. Tenemos la primera, organización y administración escolar, tiene 3 créditos y el horario que tiene es jueves de 6:15 a 7 y los viernes de 4:45 a 6:15 p.m. Ahora, tiene medidas y evaluación educativa,
que la toma los martes de 4 a 6:15 de la noche. Francés intermedio 1, que lo toma los lunes, los martes, los miércoles y los jueves, es decir, de lunes a jueves, de 7 a 8:30 de la noche. Y por último, ética profesional, que la toma los viernes de 6:15 a 7:45. ¿Cuál es el objetivo que buscamos? Bueno, el estudiante debe de apartar una hora al día para repasar. Es decir, esta hora no debe estar incluida lo que es hacer tareas, sino es una hora para el repaso. Ahora, ¿qué debe de hacer? Debe de buscar una hora al día que sea más idónea. Si la persona dispone de las mañanas, resulta más recomendable, ya que al momento que la persona se despierta, pues tiene la mente más fresca para poder retener información. Ahora bien, ese horario va a depender del tiempo que disponga el estudiante. Algunas personas solo disponen de la noche, pues tienen que tomar esa hora para hacerlo. Ahora bien, volviendo a esto, lo recomendable que se haga es que el estudiante busque una hora a la semana para repasar cada asignatura que esté tomando. Pero lo debe de hacer en el momento o en el día de la semana que tenga el material completo de la asignatura, es decir, el material completo de la semana. Vamos a tomar como ejemplo organización y administración escolar. Esta asignatura el estudiante la toma los jueves y los viernes. Por lo tanto, si estudia el jueves, no va a tener ahí el material de los viernes, por lo que debe tomar otro día diferente al jueves para poder repasar esa asignatura. Como ejemplo, hemos colocado esta. O sea, esa asignatura la colocamos para que le estudie los martes. Los martes a las 7 de la mañana. Como lo recomendable es una hora, si la persona dispone de más tiempo, pues puede tomar más tiempo. Y esta persona dispone de las mañanas para hacerlo. Por lo tanto, se va a levantar a una hora propicia para empezar a estudiar a las 7 de la mañana. De 7 a 8 de la mañana. Va a repasar el material que le han dado durante esta semana, los martes. Si tomamos la siguiente asignatura, que es medidas y evaluación educativa, donde la toma los martes, entonces hemos colocado aquí como ejemplo los miércoles para repasar. Algunos expertos recomiendan que repasar una asignatura mientras más cerca está de la explicación que obtuvo del profesor o de los profesores, es mucho más fácil para poder retener la información. Entonces, esta persona va a estudiar medidas y evaluación educativa, va a repasar los martes. Francés intermedio 1, como pueden ver ahí, esta persona toma clases de lunes a jueves. Por lo tanto, colocamos que esta persona va a repasar el material que le han dado durante esa semana de clase, de lunes a jueves, los lunes a las 7 de la mañana. Es decir, el mismo lunes, pero va a ser mucho antes de empezar las clases, porque esa asignatura pues es en la noche y va a estudiar en la mañana de 7 a lo que tome. Y por último tenemos ética profesional, que es los viernes. Hemos colocado aquí como ejemplo que lo va a estudiar los jueves también a las 7 de la mañana. Es importante aclarar aquí que lo ideal es, si la persona dispone de más tiempo, pues puede estudiarlo quizá más de un día a la semana, pero si tiene un tiempo un poco precario, lo recomendable es que usted estudie un día a la semana, tomando en cuenta que debe tener el material completo de la asignatura para poderlo repasar. Ahora, vuelvo y repito, esta hora no es para hacer tareas, es una hora que usted debe de tomar para repasar, para aprender lo que tenga que aprenderse, para memorizar lo que tenga que memorizar. Ya las tareas, pues usted las va a ir haciendo tomando en cuenta el tiempo que disponga y en la medida de las necesidades de cada asignatura. Bien, vamos a explicar algunos factores que inciden o afectan directamente el aprendizaje. Dentro de estos factores pueden ser personales o ambientales. Dentro de los factores personales tenemos lo que es la atención, la concentración, la motivación y la memoria. Estos son factores muy importantes, ya que dependerá de ellos para que el estudiante pueda retener y evocar por mucho más tiempo las informaciones estudiadas. Pues mientras más atención preste un estudiante, mientras más concentración tenga y mientras más motivación demuestre en las informaciones que esté estudiando, pues va a captar y va a retener por mucho más tiempo las informaciones.
Dentro de los factores ambientales tenemos lo que es el espacio. El espacio donde un estudiante vaya a estudiar tiene que ser un espacio que esté bien organizado y ambientado. También debe tomar en cuenta la temperatura que tenga en ese momento, ya que si hay un calor extremo o un frío también insoportable, pues la persona se va a distraer bastante y no va a lograr captar las informaciones como debería. Muchas veces esta temperatura se puede mejorar quizá colocando un abanico, un aire o simplemente quizá la persona dándose un baño para sentirse más cómodo. También debe tomar en cuenta los ruidos. Los ruidos son importantes que la persona lo tome en cuenta, ya que si usted está estudiando y hay otras personas hablando a su alrededor o con un radio encendido o una televisión encendida, pues esto va a perjudicar en gran medida la calidad de ese aprendizaje. Ahora bien, hay ruidos que son, digamos, buenos para que la persona pueda captar el aprendizaje. Hay personas que les gusta la música y las personas que les gusta la música pues pueden colocar ya sea una música, lo ideal es que sea instrumental, pero en caso de que no sea así, pues una música que esté en sonido bajo, de fondo, para que el estudiante se pueda relajar. No se recomienda que estudie ni con bachata, ni con requetón, ni nada por el estilo. O sea, una música suave, preferiblemente no vocal. Ahora bien, también tienen que tomar en cuenta la iluminación, pues ya si está una iluminación muy tenue o muy alta, pues también va a incidir en el cansancio que tenga esta persona y también puede afectar la vista. También tenemos que tomar en cuenta la ventilación. El espacio donde el estudiante estudie debe ser un espacio donde pueda circular el aire. Y la postura. La postura es muy importante, ya que lo recomendable es que usted estudie, que tenga un apoyo para colocar los libros y todo el material que vaya a necesitar, pero lo importante es que esa postura que usted tenga sea proporcional a su estatura. No puede estar en algo que usted tenga que estar encorvado para poder utilizar los materiales o esforzarse por alcanzarlos. Bien, vamos a empezar explicando las técnicas de estudio. De nada vale que un estudiante tenga un hábito de estudio si no sabe aplicar las técnicas de estudio adecuadas para que logre unos resultados positivos. Ahora bien, las técnicas de estudio son una serie de estrategias y procedimientos de carácter cognitivo y metacognitivo vinculados al aprendizaje. Vamos a empezar con las siguientes técnicas, que son las principales. Tenemos lo que es la lectura de sondeo prelectura, la lectura comprensiva, el subrayado, el esquema, el mapa conceptual y el resumen. Bien, la prelectura o lectura exploratoria. Esta consiste en hacer una primera lectura rápida para enterarnos de qué trata el texto. Como su nombre lo dice, prelectura es como usted se puede poner en predisposición para comprender el tema. Es decir, ojea, hace una lectura rápida para ver qué temas tiene el texto que usted va a estudiar. Luego tenemos la lectura comprensiva. En esta lectura se centra la atención en lo que se está leyendo, sin interrumpir la lectura con preocupaciones ajenas al material que se lee. En esta lectura el estudiante tiene que ser constante, pues el trabajo intelectual requiere repetición e insistencia. Luego tenemos el subrayado. El subrayado es una técnica muy importante que consiste en destacar con un trazo líneas, rayas u otras señales, las frases esenciales y palabras claves de un texto. Esto después de haber realizado una lectura exploratoria y la lectura en sí o lectura comprensiva. También el estudiante puede irla subrayando mientras va realizando la lectura comprensiva. ¿Por qué es conveniente subrayar? Bueno, subrayar es una técnica muy importante que todo estudiante debe de aplicar. Primero, porque llegamos con rapidez a la comprensión de la estructura y organización de un texto, ya que cuando usted está subrayando, pues va subrayando lo más importante. Ayuda a fijar la atención, ya que es una técnica activa. Una técnica activa quiere decir que la persona tiene que estar consciente de lo que está haciendo. Es decir, para
poder ubicar qué es lo que va a subrayar, el estudiante tiene que estar consciente de lo que está leyendo. Esto hace que se distraiga menos. También favorece al estudio activo y el interés por captar lo esencial de cada párrafo, ya que tiene que estar consciente de qué es lo que debe de subrayar. Se incrementa el sentido crítico de la lectura porque destacamos lo esencial de lo secundario. Y una vez realizado el subrayado, podemos repasar mucha materia en poco tiempo, ya que cuando usted repasa solo lo que está destacado con trazos, pues es mucho más fácil repasar esa asignatura. Es condición indispensable para confeccionar esquemas y resúmenes. También favorece la asimilación y desarrolla la capacidad de análisis y síntesis. Esquema. Es la expresión gráfica del subrayado que contiene de forma sintetizada las ideas principales, las ideas secundarias y los detalles del texto. ¿Por qué es importante realizar un esquema? Porque este permite que de un solo vistazo obtengamos una clara idea general del tema. Seleccionemos y profundicemos en los contenidos básicos y analicemos para fijarlos mejor en nuestra mente. Aquí vamos a presentar algunos tipos de esquema. Como puede ver, este es un esquema tipo horizontal. Tenemos aquí que tenemos el título o idea general del tema, se coloca ahí. Vamos a suponer que usted esté trabajando con el tema del dengue, usted coloca ahí el dengue. Bueno, una idea principal puede ser concepto del dengue. Otra idea principal puede ser los tipos de dengue. Otra, el diagnóstico, entre otras. Ya vamos a suponer que de cada una pues van a ir saliendo ideas secundarias. Por ejemplo, en los tipos de dengue pues van a salir ahí los tipos de dengue que hay y después de esto los síntomas de cada uno y así cada vez se va desarrollando. También puede ser un tema de forma horizontal, un esquema. Tenemos estos dos que son de forma horizontal. Como puede observar, se parece mucho a lo que es un índice de un libro. También tenemos lo que es el mapa conceptual. Los mapas conceptuales u organigramas son un eficiente medio para representar gráficamente ideas o conceptos que están relacionados jerárquicamente. Mediante este procedimiento aprovecharemos el poder conceptual de las imágenes, facilitando el aprendizaje y el recuerdo de un tema. La técnica del mapa conceptual se utiliza mucho, ya que es un medio didáctico poderoso para organizar información, sintetizarla y presentarla. Puede servir para exponer y desarrollar oralmente un tema de manera lógica y ordenada. Es decir, que los mapas conceptuales se utilizan también no solo para repasar un tema, sino también cuando se necesite hacer una exposición o la presentación de un tema en especial. Bien, aquí tenemos algunos tipos de mapas conceptuales. A diferencia de los esquemas, en los mapas conceptuales se utilizan figuras. Como puede ver, tenemos en la figura A, tenemos un mapa conceptual utilizando figuras donde la idea principal parte del centro y se va desarrollando hacia los lados. En el B tenemos una especie de organigrama, ya que aquí las informaciones se relacionan de forma jerárquica. Es decir, se coloca el tema en la parte principal y luego se va desarrollando hacia abajo. En el C, ahí estamos utilizando varias figuras. Se pueden utilizar círculos, triángulos, rectángulos y se puede hacer una especie de triángulo a la vez. Ya en la D tenemos ahí que es una especie de rectángulos o cuadrados donde las flechitas van uniendo las ideas. Y obviamente, recuerden que los mapas conceptuales, la idea de esto es organizar el tema de forma jerárquica, es decir, que un tema, un concepto vaya de la mano y de ese dependa el siguiente y así sucesivamente. Aquí tenemos un mapa conceptual ya elaborado. Si pueden observar, está desarrollando de forma jerárquica. Aquí tenemos lo que es el aprendizaje significativo. Ustedes pueden ver, también es muy importante que cuando se elabora un mapa conceptual se utilicen diferentes colores para así englobar categorías. Por ejemplo, tenemos aquí el tema aprendizaje significativo. Tenemos aquí que se pueden utilizar nexos. Aquí sale la primera flechita, dice que el aprendizaje significativo requiere de. Hay 3 aspectos ahí que este requiere,
que es de motivación, de conocimientos previos y de construcción de significados. Y así cada uno tiene un desglose. Por ejemplo, motivación dice deberá poseer deseos de aprender significativamente. En conocimientos previos, para que el aprendizaje significativo se dé, debe relacionar los nuevos aprendizajes con las ideas previas que ya tenía. Y en la construcción de significado deben ser claros y específicos. Ahora bien, si vemos otra flechita que sale también de aprendizaje significativo y vemos que dice ventajas y ahí se enumeran las ventajas que tiene, como ustedes pueden observar, todas en un mismo color. Facilita la adquisición de nuevos conocimientos, retención duradera de la información, se da un aprendizaje activo y la enseñanza es personal. El utilizar mapas conceptuales para estudiar un tema es de mucha importancia, ya que nuestra mente también se facilita mucho o ayuda mucho el hecho de utilizar figuras para poder retener esa información. Otra técnica que tenemos es el resumen, que también es muy importante. Este consiste en realizar una breve redacción que recoja las ideas principales del texto utilizando nuestro propio vocabulario. Por ejemplo, aquí tenemos en esta figura, como pueden ver, dice texto base. Ahí podemos ver 2 libros que se repasaron y el resumen usted puede ver ahí unas cuantas páginas. Es decir, se trata de sintetizar y va a depender de la cantidad de material que se vaya estudiando. Para realizar un resumen hay que tener presente los siguientes puntos. Debes ser objetivo al realizarlo. O sea, no puede estar inventando otras informaciones, sino todo lo que coloque en el resumen debe ser objetivo. Tener muy claro cuál es la idea general del texto, las ideas principales y las ideas secundarias para irlas enlazando. Y hasta tener siempre a la vista el esquema o el mapa conceptual que elaboraste. O en su defecto, el texto ya previamente subrayado. Para concluir, voy a resaltar lo siguiente. Es importante que todo estudiante tenga un hábito de estudio, pero que ese hábito de estudio, para lograr los resultados deseados, tiene que ser un hábito bueno, un hábito utilizando las técnicas de estudio más adecuadas. Hay otras técnicas que no mencionamos en este tema, pero simplemente utilizando estas técnicas que hemos mencionado anteriormente o algunas de ellas, usted puede lograr un aprendizaje significativo. Es importante que el estudiante tome en cuenta que de nada sirve sacar 5 o 6 horas a la semana para estudiar una asignatura si no lo hace de forma adecuada. Es decir, tomando en cuenta los factores que inciden en el aprendizaje. Es decir, que a la hora de usted estudiar debe de buscar un espacio donde no hayan interferencias, es decir, donde no haya un televisor encendido, donde no hayan personas hablándole, donde no tenga que hablar o interrumpirse a cada momento, sino que usted pueda concentrarse para tratar de captar todas las informaciones. Pero a la vez es muy importante que se tome en cuenta lo siguiente. De nada sirve que usted haga un mapa conceptual, que usted haga un resumen, que subraye, si luego usted no trata de evocar esas informaciones. Es decir, en otro momento que usted no esté repasando, que esté haciendo otras actividades, por ejemplo, fregar, lavar o simplemente estar sentado meditando, usted debe de procurar recordar, repetir lo que ya usted estudió o se aprendió. Por ejemplo, ahorita hablábamos del tema del dengue. Si usted tiene que estudiar ese tema, es bueno que usted en otro momento, usted diga, déjeme ver qué yo he aprendido de este tema. Y usted puede buscar el tema, el dengue, bueno, ¿qué es el dengue? Bueno, el dengue lo transmite tal mosquito, los tipos de dengue son estos, los síntomas son tales, y así sucesivamente hasta que usted pueda estar seguro de que domina el tema que usted repasó. En caso de que sea una materia práctica, por ejemplo matemáticas, pues también se vale que usted haga esto, ya que también tiene que memorizar fórmulas, pasos y procesos. Y esto es una buena técnica que usted puede utilizar para saber si domina el tema en cuestión. Bien, hasta aquí es la explicación del tema de esta semana.